Bueno, quiero dar la palabra entonces ahora a Martelena Ardila de la Fundación Ginestra para que nos comparta también los aspectos en los que quiere o considera fundamentales dentro de toda esta intervención. Adelante, Martelena. Mira, creo que es importante que nosotros tengamos presentes que el suicidio se vuelve totalmente visible a partir de los atentados del 11 de septiembre, cuando desde la comunidad en general, tanto como los colegios, los hogares, todos tuvimos que presenciar televisivamente que era un atentado suicida y por ende todas las personas, especialmente los niños y los adolescentes que estaban en ese momento en los colegios, empezaron a preguntar, ¿y qué es un atentado suicida? Hoy con el COVID estamos enfrentando una nueva realidad. La presentación que yo tengo pues es larga, simplemente voy a participar para complementar aquellas cosas que desde nuestros años de experiencia consideramos importantes, complementando con lo que implica las estrategias de prevención de la OMS para trabajar el suicidio. Con el COVID entran tres, digamos, problemáticas que tenemos que enfrentar a título personal y que tenemos que tener claro, que es la palabra enfermedad, el duelo y la muerte. Creemos que estas tres instancias hacen parte de las preguntas que los niños y los adolescentes nos van a pedir y por ende nosotros hemos tratado de poner a la gente en una profunda reflexión para que cada uno tenga claro cuando va a trabajar en prevención desde sí, conocer cuál es el objetivo de estas estrategias de prevención. Creemos, estamos convencidos que hay que involucrar a los actores claves, como los padres de familia, los educadores, los vecinos, los niños y como bien nos dijo ayer el muchacho que intervino ayer, a ellos mismos para poder trabajar con una prevención. De reducir un poco el acceso a los medios. ¿Por qué? Porque los medios nos pueden dar una cantidad de información, pero también nos pueden desinformar y debe ser una co-construcción del significado de todos los entes interactuantes en prevención. Mejorar esta vigilancia de datos para poder aportar a lo que todos los demás están haciendo, para compartir desde nuestras experiencias, no todos los casos son iguales y podemos enriquecernos todos con lo que esto nos reporta. Debemos involucrar a los medios de comunicación en una campaña de prevención, porque ellos son los que hacen la divulgación del trabajo que uno hace internamente desde un consultorio o con las personas que le llegan a uno, sea vía telefónica. Puede ser el mismo vecino, puede ser la amiga, puede ser el compañero, el primo que le haga la pregunta de ¿y qué hago? Movilizar y capacitar al personal que trabaja con uno, porque tenemos que estar actualizándonos y viendo qué cosas nuevas y diferentes hay para poder estar en el aquí y en el ahora del trabajo. Mejorar los servicios y el acceso, facilitarle a la gente el poder llegar. Yo creo que el tener todas estas medios audiovisuales, celulares, pero no todo el mundo lo tiene. Si salimos de la zona urbana y nos vamos a lo rural, pues obvio es diferente. Entonces, crear multiplicadores entre nosotros y redes de apoyo entre todos nosotros para poder saber si una persona que está, por así decir, en otro departamento base Colombia lejano, en Boyacá, por ejemplo, que es cerca, yo puedo decirle, llama a esta persona. El ministerio nos ha creado una serie de referentes de salud mental que es importante tenerla y decirle a la gente que tenga un poquito de paciencia porque hay mucho trabajo, pero al final hay una respuesta de una persona que se acerca. Y elaborar la estrategia, y yo creo que importantísimo es aplíquela cuando la elabore a la persona que no tenga nada que ver con suicidio, porque es la persona que más te puede comentar y aportar, porque nosotros llevamos mucho tiempo conversando del tema y a veces se nos vuelve enriquecedor para nosotros, pero giramos y circulamos siempre más de lo mismo. Y una persona que no está metida o trabajando con la temática nos aporta cantidad de situaciones que uno no ve. Nosotros en nuestra experiencia lo primero que hacemos con las personas que se nos han acercado es hacer una profunda reflexión acerca de lo que hace unos años cuando salió SUPRE, el Ministerio de Protección Social,
se une a esta campaña de trabajar cuáles son las verdaderas actitudes que uno tiene acerca de hacer y trabajar con suicidio, que ya se las voy a rápidamente a mostrar, donde uno debe delimitarse como persona y poder conocer desde sí para luego poderle transmitir a otros qué realmente es lo que uno siente y tener presente que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros prejuicios que sin querer muchas veces se nos salen al trabajar, especialmente con los niños y los adolescentes que preguntan mucho y que confrontan mucho cuando están con uno en consulta. Y si uno no ha hecho este trabajo, pues se dificulta porque le sale a uno sin querer a veces prejuicios que uno tiene con relación al tema. Hemos estado trabajando los dilemas al ser cuidadores, hemos trabajado intensamente lo que es el secreto, la intimidad y la confidencialidad. El secreto porque cuando un chiquito se acerca o un adolescente y te manifiesta que se quiere suicidar, pero te pide secreto o silencio, tú tienes que tomar una decisión de si lo vas a mantener o no lo vas a mantener. La confidencialidad y la privacidad con el COVID obviamente es lo que los adolescentes nos están reportando porque no quieren llegar a los psicólogos, porque no quieren tener intervenciones clínicas, porque no quieren asistir a ningún tipo de asesoría y consultoría, porque los espacios que están viviendo son totalmente compartidos y sienten que los escuchan y los oyen, lo que dificultaría en un momento dado una intervención adecuada. Nosotros creamos un modelo que se llama intervención preventiva, es decir, enseñarnos entre nosotros a construir en el aquí, en el ahora y en el momento la prevención y no esperar a la consulta al amigo o al primo. Creo que en toda familia colombiana y a nivel mundial hay un psicólogo y muchas veces ante la angustia de la pregunta o del acercamiento al suicidio, todos respondemos, espere si llamo a mi primo que es psicólogo o consulto al psiquiatra que yo conozco. No, en ese momento pues hay que hacer la intervención adecuada. A su vez, sabemos que la palabra suicidio y que se nos acerque a alguien que nos hable de suicidio, pues estamos en shock, el suicida o el niño o está en una angustia, está en un dilema. Uno también puede entrar en un estado de shock si la persona es muy cercana a uno y muchas veces no tiene referentes para contestar, que desde el silencio se puede empezar a construir una forma diferente de hablar. Tenemos toda clase de información por internet y las asociaciones y los centros en crisis a nivel mundial, donde tú puedes perfectamente desde un celular, desde una llamada telefónica, entrar a contactarlos, que siempre hay una persona amiga que te va a contestar y te va a dar la información. Creemos que hay que tener conocimiento del lenguaje. Hay lenguaje con niños y adolescentes que es diferente del lenguaje del adulto, que es el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico puede ser verbal como puede ser no verbal. Y el lenguaje no verbal es el que uno trabaja con los chiquitos, que es el lenguaje a través del arte, a través del dibujo, a través del acercamiento desde la no comunicación, donde ellos a través de nosotros nos hacen sentir qué están sintiendo o pensando a través de un dibujo y nos enriquecen con su comunicación. También hay una cantidad en psicología y en todos, en fisioterapia, en todas las artes y todos los que trabajamos en salud mental, debemos tener presente todos los medios que nos facilitan. Romper paradigmas de trabajo. Yo creo que trabajar tan estrictamente pegado a lo que nos educaron en las universidades a veces dificulta el acercamiento de la prevención y sobre todo de poder estar cerca de ese niño, de ese adolescente que se nos acerca con una gran angustia y preocupación de manifestar sus inquietudes de lo que está viviendo. Estas actitudes no son mías, son de la Organización Mundial de la Salud y es a lo que nos invitan a mirar si yo estoy en negación, si yo como persona siento y excluyo a las personas suicidas, si discrimino, si estigmatizo, si considero que debo guardar silencio, si tengo una postura jurídico condenatoria, si la parte religiosa mía me prohíbe o no me permite acercarme al suicida o rechazarlo desde mí, cuáles son mis estructuras morales represivas, si hay aceptación o si hay negación, cuál es el factor económico que cuenta en mí, es un orden de prioridad,
cuál es el aislamiento que realmente uno vive y ve, o yo considero que debo aislar a ese paciente o a esa persona suicida, con mayor razón a un niño, porque puede haber contaminación con los otros compañeros de clase, por poner un ejemplo, o con sus primos, entonces no puede volver a ser invitado a las reuniones familiares porque es un niño que desde su discurso va a enseñarle a otros a cómo manejar. Creemos que las emociones hacia el suicidio también las debemos trabajar porque hacen parte de un contexto importante de cómo uno puede abordar unas herramientas desde sí. Hemos establecido que la alegría, el miedo, la sorpresa, la aversión, la tristeza y la ira son las emociones que más se nos han presentado cuando se trabaja desde el suicidio. Encontramos en estos años de trabajo estas explicaciones que ustedes están viendo en ley, no las voy a leer porque nos demoramos mucho y no alcanzamos, pero son desde nuestra experiencia de ya 20 años de trabajo las reales razones por las que encontramos por qué se nos suicidan o amenazan o conversan desde el suicidio los adolescentes y los niños. Los suicidios se pueden prevenir. Esta es una gráfica que nos manda la Organización Mundial de la Salud y en este momento estamos trabajando con la invitación de la IAPS de hacer una co-construcción del significado y de trabajar y educar en herramientas de prevención a todo el mundo. No importa, puede ser la maestra, puede ser el chofer del bus, puede ser mi compañero de trabajo. Son a veces las primeras personas que están cerca de la persona o la que oye o ve el tema del suicidio desde sí. Yo estoy convencida de que una buena prevención, uno debe entrar a trabajar en las creencias, tradiciones de las personas, mirar todas las diferencias genéticas y culturales, sociales o religiosas previo a hacer una campaña de prevención o de trabajar en prevención. Tener cuenta cuáles son las condiciones ambientales, tanto en lo urbano y en lo rural, modifican contextos de intervención. Hay espacios muy cerrados, hay colegios que nos prestan los servicios, pero en el momento en que uno llega a dictar la conferencia, está cerca a la rectoría, las preguntas se escuchan, etcétera. Presión de parte del entorno, sí, y cuando lo contratan a uno o cuando vamos a trabajar, pues en el entorno para el cuidador, por ejemplo, hay mucha presión y hay condiciones a priori. Y algo muy importante en la presión es poder establecer algo que para nosotros ha sido difícil, pero que lo hemos estado trabajando, que es identificar usted cómo educa. Usted educa desde la regla, usted educa desde la norma, usted educa desde la orden, usted educa desde la conversación, desde el compartir, desde los acuerdos, porque esa forma de educar tiene que ver con las herramientas que uno establece para manejar niños y adolescentes y tiene que ver con la forma más adecuada de acercarnos cuando el suicidio nos toca la puerta. Mirar qué etapa de edad está el chiquito o el adolescente y qué tipo de aprendizaje tiene, son diferentes, no es lo mismo el niño que está en un colegio técnico que el niño que está en un colegio clásico, y cuál es el estado físico. Esta parte es súper importante, porque puede ser que su estado físico es el detonador y el que tiene que ver con lo que se llama prevención interventiva. Entonces estamos enfrente de un niño con una enfermedad cualquiera que sea, y no es que sea suicida, sino que por su condición física puede estar presentando un bajonazo emocional. ¿Cómo identificar al niño adolescente y suicida con un comportamiento suicida? Ahí les queda la gráfica. Creo que repetir más de lo que hemos estado escuchando todo este tiempo, pero nosotros queremos agregar algo que en una reunión con la Asociación de Psiquiatría Colombia, nos invita a mirar y contextualizar diferente y no quedarnos asociando suicidio con depresión y con enfermedades mentales, sino empezar a mirar qué es ser adolescente y niño siglo XXI, bases reales. Empezar a mirar
aquello que se llama, los niños están en videojuegos, los niños están en este momento en una exposición a través de los celulares, tienen una serie de comportamientos importantes como es el comunicarse y sus redes sociales son importantes. Y hay un listado que hace la Asociación de Psiquiatría para poder hacer una intervención preventiva diferente y no contextualizarla desde el punto de vista que por tradición estuvimos trabajando por muchos años asociada a enfermedad mental. En prevención es importante mirar el antecedente y es importante mirar la deconstrucción de la realidad. ¿Qué es deconstruir una realidad? El niño nos dice, estoy triste, no quiero vivir, pero ¿qué es lo que el niño entiende por el no querer vivir? Entonces hay que escuchar, preguntar, montar una historia. La historia vivida del chiquito no es lo mismo que la historia contada y muchísimo menos que la historia narrada ya por la familia que puede estar con nosotros en la consulta, en la intervención. Voy a pasar rápidamente para poder entrar con Te ustedes. damos un minutico, Margarita, te Señora, damos un ya minutico. voy a Ok. darte las herramientas que nosotros consideramos. En este tipo de herramientas debemos tener claridad sobre las políticas de la salud mental de los países en los que trabajamos. Debemos establecer los accesos a la atención de salud y estar en redes con ellos. Restricción a los métodos que se utilizan, son herramientas que uno debe decirle a la gente cuando llega y sobre todo a los padres de los niños y adolescentes. Nosotros dividimos en dos. Uno es lo que el cuidador debe trabajar. Dos son las políticas de la comunidad y de los gobiernos que nos aportan. En los cuidadores creemos importante establecer con claridad qué es lo que ellos consideran importante cuando empiezan a trabajar con cuidadores, a cuando hoy con el COVID los cuidadores somos todos. Todos los que estamos en casa nos volvimos cuidadores. Creemos además que tenemos que tener las líneas de apoyo y todos los teléfonos que existan alrededor para atender crisis. Y que debemos saber las guías que nos dan. Las guías a veces son largas, pero las debemos leer, saquemos el ratico y el tiempo. Y para nosotros, importantísimo tener una red de personas alrededor, como psiquiatras, como psicólogos, médicos y demás, para darle a un cuidador en su momento una ayuda interventiva directa. No hay que esperar al mañana ni al consultar al otro. No es un trabajo fácil, pero creo que si todos nos unimos, podemos co-construir una herramientas en el aquí y en el ahora sobre las cosas de la realidad. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias por tu intervención. Solo relevo dos o tres aspectos de todos los elementos importantes que nos has aportado y es el tema del conocimiento del lenguaje, sobre todo el del manejo de los niños con lo simbólico a través de mecanismos como el arte y la necesidad también de tener una educación mucho más amplia y masiva con herramientas de prevención. Bueno.